Tov. Antes que nada recordar, esta es básicamente nuestra última semana de estudios. La próxima semana todavía estudiamos Yom Rishon y Yom Sheini, mediodía, Erev Tisha B'Av, luego es el ayuno de Tisha B'Av, el lunes a la tarde, a la noche, hasta el domingo, hasta el martes. Y después tenemos 3 semanas de recesión hasta Rosh Chodesh Elul, que creo que cae por el 22, 23, pero se les va a avisar exactamente, todavía no sé exactamente cuándo se reanudan las clases, pero normalmente es en Rosh Chodesh Elul. Hasta el lunes, sí, mediodía. Hasta la víspera del ayuno de Tisha B'Av. Tov. La Shkia. Bueno, Bezrat Hashem, esta semana comenzamos con el último y quinto libro del Chumash, de la Torah, Sefer Dvarim. Sefer Dvarim hay quienes dicen que es como la Torah Shebe'al Peh de la Torah Shebichtav, o sea, sin ninguna duda de que el quinto libro de la Torah es de la Torah. Pero hay quienes opinan de que los primeros 4 libros, cuando Moshe Rabbeinu hablaba a Bnei Israel y les enseñaba, entonces él era ahí como la garganta de Akadosh Baruj Hu. Él hablaba, Akadosh Baruj Hu hablaba por medio de su garganta. En el quinto libro de Moshe Rabbeinu habla con su propia garganta, directamente. Entonces, ¿qué es? ¿Es Torah Shebe'al Peh o es Torah Shebichtav? ¿Qué Torah es? Es Torah escrita, ¿verdad? Que es Torah porque es parte de los 5 libros. Pero aquí hay como una especie de participación más profunda de todo lo que Moshe Rabbeinu le dice a Am Israel, básicamente antes de entrar en la tierra prometida, antes de entrar en nuestra tierra. El Sefer Dvarim es denominado Mishneh Torah. ¿Qué significa Mishneh Torah? ¿Qué? Mishneh es como de Sheini, segundo, o sea, segunda oportunidad, repetición, regreso, vuelta a repaso de la Torah. ¿Sí? Como nosotros decimos en el pasuk, Beshinantam levaneja, le enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa les enseñarás? Que repetirás y constantemente volverás a estudiar y a enseñarle a tu hijo. Y Jajamim dicen de que las palabras de la Torah tienen que estar shnunim, o sea, tienen que estar conocidas, tienen que estar, como se dice, a flor de boca. ¿De qué manera las palabras de la Torah están a flor de boca? Cuando uno las repasa y las repite una y otra vez, hasta tal punto que esas palabras ya pasan a ser como naturales en su conocimiento, en su corazón, en su neshama. Entonces, como más la pregunta es, ¿para qué se necesita volver a repetir algo que ya se dijo en una oportunidad? Ya fe. Pues Kodem Kol, verdad que hay muchas cosas más, pero hay muchas cosas que no. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que se repiten en esta parsha, en este libro, son los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, que ya fueron dichos en el libro de Shemot y se vuelven a repetir en esta parsha, en este libro, perdón, no en la parsha esta, en la que viene, en la parsha que vamos a leer después de Tisha B'Av, Parshat Ba'et Hanan.
Pero en esos mismos 10 mandamientos hay diferencias respecto a los 10 mandamientos que hay en el libro de Shemot. O sea, en forma general se repiten los mismos mandamientos, pero hay diferencias. Por ejemplo, en el primer mandamiento, en la primera oportunidad, cuando hablan del Shabbat, dice Zachor et Yom HaShabbat, recuerda el día del Shabbat. Y en estos de Beit Hanan dice Shamor, cuida. En los primeros 10 mandamientos, el motivo del Shabbat es porque Hashem creó a la tierra y al cielo y a toda la existencia en 6 días y el séptimo descansó. Y en estos 10 mandamientos, el motivo es porque fuimos esclavos en Egipto. Entonces vemos de que la mitzvah del Shabbat está ahí presente, pero tiene ciertas diferencias. Entonces, eso es un punto. Segundo, hay que hay muchas cosas que aparecen en estas parshiot que no aparecen en parshiot en los libros anteriores. Por ejemplo, uno de los capítulos más importantes que lo decimos diariamente es el Shema Israel, de Ayam Shamoa. Eso aparece en el libro de Barim y no aparece en los libros anteriores. Pero hay, como dijimos, muchas mitzvot que se vuelven a repetir y con intención. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que no. Lo que no, es claro, es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo y tiene una nueva enseñanza. Lo que sí, sea que fue dicho de la misma manera o sea que fue dicho de una manera un poco diferente, con alguna otra terminología que también viene a implicar una cierta novedad, tenemos que entender cuál es la importancia de que una persona, cuando tiene un conocimiento, tiene ya la sabiduría de un tema, de una idea, de una mitzvah, de un precepto, es necesario volver a repetirlo y volver a repasarlo y volver a leerlo y volver a decirlo una y otra vez. Y fíjense que nosotros los Yehudim tenemos mucho de eso, tenemos mucho de lo novedoso y tenemos mucho de lo repetitivo. Tenemos mitzvot que las cumplimos diariamente, todos los días y varias veces al día, como la tefilá, shacharit, minja, arvit, en un mismo día, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y toda la vida lo mismo. Y el Kriyat Shema, Beshoch Becha Ukumeja, al acostarte y a levantarte, y hoy, y mañana, y pasado. Entonces tenemos muchas mitzvot que las hacemos el mismo día varias veces y constantemente. Tenemos otras mitzvot que vienen de vez en cuando. El Shabbat, una vez por semana. Los Hagim, las fiestas. Una vez por año tenemos Rosh Hashanah, y una vez por año tenemos Pesach, y una vez por año tenemos Sukkot, y así sucesivamente. Después tenemos mitzvot que viene muy de vez en cuando. Sí, el Brit Milá es una vez en la vida. El Pidyon Aben, al que le toca, es una vez en la vida. Pero cuando entramos en el tema del estudio de la Torah, a diferencia de las mitzvot, y que cuando estamos hablando de Mishneh Torah, estamos hablando de un libro de la Torah que hay que estudiar y que hay que aprender. La Torah nos quiere enseñar de que a pesar de que hay cosas que ya las sabes y ya las conoces, las tienes que volver a estudiar y a repasar y a aprender. Y por eso la Torah no tiene miedo de volver a repetir cosas que ya dijo anteriormente. Entonces, ciertamente uno va a poder siempre encontrar alguna diferencia, aunque sea mínima, entre lo anterior y lo de ahora y lo nuevo. Pero a veces aparentemente no hay diferencia, ninguna diferencia. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de la importancia del estudio de la Torah, del repaso de la Torah? Y nosotros cada año leemos la Torah una vez, y al otro año la volvemos a repetir, y al otro año la volvemos a repetir, y leemos exactamente lo mismo. No es de que cada año, ¿sí? En el Bet HaKnesset leemos Parshat Bereshit
con la explicación de Rashi, y al otro año leemos la Torá con la explicación del Ramban, y al otro año con la explicación del Sforno, y al otro año con la explicación del Ora Haim. Entonces, como van que nunca saldríamos del Beta Knesset si lo haríamos así, ¿no? Pero, ciertamente no ese es el motivo. Pero el asunto es de que tenemos que volver a repetir y volver a escuchar y volver a leer y volver a poner atención. Y por eso tenemos la mitzvah de leer la parsha 2 veces. Shnei mikra ve'echad targum. 2 veces se lee la lectura y una vez se lee con la traducción al arameo. O con Rashi o la explicación. No una vez, 2 veces, porque hay que leer. Leámosla una vez y una vez con la explicación. No, 2 veces. Entonces ya en esa mitzvah ya te dan la pauta de que no, la leíste una vez, no es suficiente, léela otra vez. Mishneh. O sea, básicamente cada parsha la leemos Mishneh, la repetimos. Entonces vemos que en el tema del estudio de la Torá hay una gran importancia para el volver, el repasar, otra vez. Lama, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la Torá nos enseña que hay un Mishneh Torá? ¿Por qué tenemos esa mitzvah de volver cada semana a repetir la parsha una y otra vez y cada año? Ustedes conocen, ¿no? El sipur de una señora que cuando llegó a la parsha de Vayeshev, donde lo tiran a Yosef al pozo, dice: ¡esos sinvergüenzas de los hermanos de Yosef! ¡Otra vez lo tiraron al pozo! ¿Qué les pasa? Hicieron lo mismo, no aprenden. Entonces, nosotros podríamos decir algo pashut, simple. El repaso es muy importante para recordar. Recordar, pashut meod. Ciertamente la mitzvah de estudiar Torah es estudiarla y saberla, pero como dijeron Jajamim, cuando una persona después de 120 años llegue al mundo venidero y lo juzguen y le pregunten qué estudiaste, dicen Jajamim: Ashrei misheba lekan vetalmudo beyado. Bienaventurado el que llegó aquí y su estudio está en sus manos, no en la cifría, no en la biblioteca, en tus manos. ¿Qué significa en tus manos? ¿Sí? ¿Sí? Hoy en día dirán en tus manos, en el disco, ¿cómo se llama? En el chip ahí tienes ahí todo, el Shas, Babli, Yerushalmi, Shulchan Aruch, Rambam, Tanaj, todo está ahí. Entonces cuando venga Kadosh Baruj Hu y me pregunte, rega, espérame a Kadosh Baruj Hu, saca la computadora, pone el Z y aquí está todo. ¿Qué está? Hay un problema, dice Kadosh Baruj Hu. Aquí no hay enchufes. Sí, no. Tú dices, el problema de los enchufes se soluciona, pero arriba no hay clitá. ¿Cómo se dice clitá? Que no hay... No hay señal. Ahí la única señal que funciona es la de acá. No hay señal. Entonces, ciertamente podemos decir que va por ahí. Es muy importante no solamente estudiar y saber la Torá, sino también contenerla, tenerla con uno. Eso se logra únicamente con el repaso. ¿Sí? Según los Jajamim se aprende
que Moshe Rabbeinu le enseñó al pueblo de Israel 4 veces el estudio de la Torá, por lo menos 4, después dicen Jajamim, hay que repasar 100 veces, y 101 no es como 100, pero vemos que se le da importancia al repaso. Malasot, el hombre se olvida, es medio olvidadizo, y más cuando estamos hablando del tema del estudio de la Torá. Y ciertamente, un libro que ustedes lo conocen muy bien, el Mesilat Yesharim, el Ramjal, Ramoshe Chaim Luzzatto, nos dice en la Hakdama, en el prólogo a su libro tan importante, de que todo lo que él va a enseñar aquí en su libro, aparentemente no hay novedades. ¿Verdad que hay muchas novedades? Pero él, con su humildad, dice, no hay novedades en el aspecto de que todo está en tu interior, todo está en tu potencial, solamente lo tienes que llevar a la práctica. Pero dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo nosotros vamos a tener beneficio de este libro que se llama Mesilat Yesharim? Dice el Ramjal, no creas que con leerlo una vez suficiente. Lo que yo te enseño aquí aparentemente son cosas sabidas, son cosas conocidas, ¿sí? Pero a pesar de eso, y justamente a veces por eso, las cosas se olvidan o no se toman en cuenta. Al Ken, por lo tanto, dice el Ramjal, Ein atoelet anilkat mehem misea sefer yotze min hakriya bo pa'am echat. No te creas que vas a tener beneficio al estudiar mi libro. Y el Ramjal aquí está hablando de su libro, pero podemos decir de que incluye todos los libros y todo el mundo de la Torah. Cuando lo leas solamente una vez. Porque la primera vez que leas el libro, posiblemente digas, bueno, ¿y qué aprendí? Lo que dice este libro yo ya lo sabía prácticamente. Alguna que otra cosita nueva. Algo semejante nos sucede cuando leemos la Parshá una vez y otra vez y al año que viene y dijo, bueno, y ya la leí el año pasado y la leí el anteaño pasado y la leí hace 3 y hace 4 y hace 5. ¿Y qué? ¿Y qué aprendí de nuevo? Entonces dice el Ramjal, ahí está tu error. ¿Sabes dónde vas a tener beneficio al estudiar este libro? El beneficio justamente está en qué? En lachzor. ¿Qué significa lachzor? Regresar. Volver a estudiarlo. Veha atmada. ¿Qué significa atmada? Constancia. Constantemente. Este es un libro, dice Ramjal, que cuando terminaste, ¿qué es lo que tienes que ahora volver a hacer? Volver a empezarlo nuevamente. Ahí es que realmente vas a tener beneficio del estudio. ¿Por qué? Porque se te van a recordar aquellas cosas que normalmente, de manera natural, una persona se olvida. Y vas a poner atención en tu corazón, jovató, la obligación, asherum ita'alem mimena, que muchas veces la persona no pone atención y no se da cuenta. La pregunta es cómo sucede eso. Ya lo leí una vez y otra vez y otra vez, ya lo tengo en la mente, ya lo tengo en la computadora, una vez, 2 veces, 3 veces. No, ni 3, ni 4, ni 5. Sigue, otra vez y otra vez.
Ya, ¿por qué? ¿Por qué me voy a olvidar? Ya, ¿qué me voy a olvidar? Ya no me olvido. Ya me lo sé de memoria. Entonces, ¿cuál es la finalidad del libro? ¿Recordarlo de memoria? Esa es la finalidad. ¿Tenerlo en la memoria? Eso también es importante. Pero la memoria aquí cumple una función. ¿Cuál es la función? De que aparentemente por el hecho de tenerlo en la memoria, eso me va a permitir llevarlo a cabo. No es suficiente recordar de que yo tengo obligaciones. ¿Qué es lo más importante? Hacer las obligaciones. O sea, la finalidad del recuerdo, de recordar las enseñanzas de la Torá y tenerlas de manera clara, gracias a ese repaso y a esa hazará y a esa constancia, no es simplemente tener una computadora en la cabeza que recuerda la Torá, sino que eso es como el medio que me permite llegar a aplicar todos esos conocimientos, llevarlos a cabo. Si no los tengo en la mente, ¿verdad que no los voy a llevar a cabo? En el momento que los tengo en la mente, que los recuerdo, que los sé, por lo menos tengo la opción de que el potencial está ahí. Y eso me va a despertar, y de ese punto vamos a hablar. Hay que despertar algo que está medio dormitado. Eso es lo que le permite al rabino, cuando abren un tema, el tema lo van abriendo, hasta que al final a veces aparece el tema porque están hablando sobre cosas que tienen que Desarrollar, ver ¿cómo va? Hay otra cosa que yo no recordé, que ciertamente cuando una persona repasa, normalmente va a encontrar alguna novedad, alguna enseñanza nueva que no existió en el estudio anterior. Eso también es muy importante. Siempre se va a encontrar algo novedoso en un punto o en un detalle o en una palabra o en una oración o en una acentuación que la persona se dio cuenta y que el año pasado cuando estudió eso mismo no le puso atención. Y el próximo año le va a poner atención a otra cosa más. Entonces el repaso, otra vez, es muy importante para el recuerdo, es muy importante también para llegar a cosas novedosas que la persona no puso atención, pero según el Ramjal, lo principal en el repaso es despertarse. Que eso influya en la personalidad, no solamente en el conocimiento. Ese es el beneficio principal según la opinión del Ramjal, como lo dice claramente. Que te vas a recordar las cosas que te olvidas de manera natural y eso va a provocar que lo que tienes aquí en la mente lo coloques en tu corazón. Y que esa obligación no la pases por alto, sino que la lleves a cabo y la cumplas. Para profundizar un poco más en la idea, en las ediciones del libro Mesilat Yesharim, esta es la edición más famosa del libro, ya hay ediciones nuevas. Al final del libro, en estas ediciones aparecen algunos agregados, entre ellas la epístola del Ramban, la epístola del Gra, del Gaón de Vilna, y hay
un escrito que se llama Derech Etz Chaim. Como ustedes saben, el Ramjal fue Mekubal, fue, sí, sabía Kabbalah, cabalista, de verdad. ¿Qué? No que reparte recibos, Kabbalot, sino que hay algunos que enseñan Kabbalah, tú les pagas y te dan un recibo. Por eso se llaman cabalistas, porque reparten Kabbalot. Hay que tener cuidado con qué Mekubalim uno estudia. Cajero. ¿Mejor? Sí. El problema es de que hay cajeros que se ven cajeros, pero hay cajeros que se ven con sombrero, así, o sea, se ven. Todo. Entonces, esto es una akdamá, por supuesto no la vamos a leer toda, pero hay una parte aquí, a un libro que escribió el Ramjal, que se llama Pitchei Chochma, las puertas de la sabiduría, que está basado en el libro Etz Hachaim, que escribió el Rav Chaim Vital, alumno del Ari Akadosh. Y aquí el Ramjal habla un poco del tema del repaso del estudio de la Torah. Y dice así, sí, trato de traducir directamente. El creador del hombre y el que lo dirige y el que lo hizo, creó al hombre Muhan leavin uleaskil askala gdolá yoter mimalachei hasharet. El hombre es una criatura que potencialmente tiene la posibilidad del entendimiento y de la percepción todavía más y por encima de lo que los mismos ángeles pueden percibir. Esa es la fuerza de la Neshama. El malach, el ángel, no tiene voluntad. El malach es simplemente un sheliach, es un emisario de Hashem y cumple con la orden que Hashem le da y se acabó. El hombre tiene libre albedrío, el hombre tiene decisión, el hombre tiene voluntad, y en base a eso el hombre se considera más elevado que los propios ángeles. Y así dijeron Jajamim en el Midrash, que Hashem le dijo a los malachim, Jochmató, la sabiduría de él, de Adam Arishon, Merubá Mishelachem, es más grande que la de ustedes. Y por eso el hombre puede llegar a tener conocimientos muy profundos, muy secretos de la existencia y de la Torah. Pero, ahí está el pero. Mientras que el ángel no lo tiene en sus manos, sino que lo tiene que hacer a la fuerza, en el hombre, ¿qué sucede? Está en sus manos. Está en sus manos. Ya fue. El hombre puede dejar todo eso en el vacío, en la nada. Tubó veadó, el bien está en sus manos. Veló mishpata bejorá, el hombre tiene el juicio, él decide si sí o no, si utilizar o no, si aprovechar o no. Él tiene la bejirá. O ser jajam, o quedarse desnudo. Un ignorante es un desnudo de Jochma. ¿Qué? Muy bien. Vezetire, y esto tienes que observar, Kishnaim en bitbuna. Bitbuna achat. Dos cosas fueron creadas con el conocimiento divino.
¿Quiénes son? Sechel Adam, el raciocinio de la persona, ve a Torah más que le totó. Y la Torah que le da Jochma. O sea, el hombre tiene el Sechel, el raciocinio es el potencial. ¿Y quién es el que le da el contenido a ese potencial? Y le da la forma, la Torah. La Torah es lo que el hombre introduce en su Sechel para que le dé forma, que le dé contenido. Sobre la Torah está escrito que la Torah es como el fuego. Alot devarai kaesh neum Hashem. La Torah se asemeja a muchas cosas, al agua, pero también se asemeja al fuego. Y pongan atención porque vamos a hablar del fuego ahora. No nos vamos a quemar, pero vamos a hablar del fuego. Y nos enseñan por medio de esto, que Behemet, a Torah y Mamash Orejad. La Torah es como una luz que se le entregó a Am Israel para alumbrar a Am Israel. La Torah es la luz de Am Israel. Como dice el versículo, Shlomo HaMelech, Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah es luz. La mitzvah es una vela. Una vela, ¿cuánto dura? Unas horas. Se apaga. La Torah es una luz constante. Y esa es la luz que alumbra al pueblo de Israel. Y a diferencia de todos los conocimientos de las naciones, que son conocimientos de Jol, que son profanos, no importa qué materia sea, que lo único que son conocimiento. La persona se esfuerza, najón, hay que estudiar, matemática, geografía, ciencia, tecnología, todo eso requiere de estudio, de esfuerzo y de jochma. Pero la Torah es Kodesh. La Torah es energía, no es materia. En el colegio se pregunta qué materia estás estudiando. Najón. En la yeshiva es ¿Qué ¿Qué energía estás? ¿Estás en la energía oral o en la energía escrita? ¿O en la revelada o en la oculta? ¿Najón? Eso es Kodesh. Por lo tanto, dice el Ramjal, cuando una persona estudia Torah aquí, en el Olam Hazeh, ¿qué está haciendo? Está trabajando con energía, con luz. Orir asher ta'ir benishmato. Cuando la persona estudia Torah, está alumbrando su neshama. No solamente está desarrollando su raciocinio, que es lo que se hace cuando uno estudia otras cosas, sino que además de adquirir conocimientos, la persona se está alumbrando, está recibiendo luz. Leagia-oto el ginzeh meromim. Y eso es lo que dijo Shlomo HaMelech, Vetorah or. Y ahora el Ramjal dice, esto no es una alegoría, es or mamash. La Torah es luz exactamente al pie de la letra. No es un ejemplo, es luz mamash. Velo chochma levat. No solamente que es conocimiento, sino que es conocimiento alumbrado, con luz. Velo shemare or bederech dimion. Y no que te enseñe la Torah, ¿sí? Que ilu de una manera imaginativa. El or mamash. Cuando tú estudias Torah, estás nadando en la luz de Hashem. Kizom metziut alemala. Porque eso es lo que es la Torah de arriba. Y cuando ella entra en la Neshama, no solamente te entra conocimiento, sino que te entra la luz de la Torah dentro de tu ser. Conocimiento y luz. Exactamente como entran los rayos de luz o las chispas del sol cuando entran por la ventana dentro de una casa, así entra la luz de la Torah dentro de las Neshamot del Yehudí cuando estudia Torah. Esa es la luz de la Torah.
Y además, la Torá, para ser más exacto, dice el pasuk, Kode Barai Kaesh. Nosotros hablamos de luz. Pero en el otro pasuk, ¿a qué se asemeja a la Torá? No solamente a la luz, sino al fuego. Fuego. Luz es una cosa, fuego es otra cosa. La Torah también es comparada a agua. ¿No? La Torah es comparada a muchas cosas. Pero, ¿beseder? Ahora estamos hablando de este lado, de la luz, y ahora hablamos del fuego. El pasuk asemeja al estudio de la Torá, a las palabras de la Torá, a las letras de la Torá, al fuego. Dice el Ramjal, otra vez, esto no es keilu, esto es mamash. La Torá es fuego. Nimshela le'esh u'be'ashba medukdeke, de manera exacta. O sea, ¿cómo el fuego llega al mundo? ¿Cómo yo tengo fuego? Yo prendo una brasa. Cuando tú veas una brasa o un carbón que no está avivado, ¿no? Hicimos a la Esh el jueves. El carbón, por fuera, ¿qué parece? Apagado. ¿Y qué tiene por dentro? Fuego. Fuego. La llama está dentro de ella, dentro del carbón, dentro de la madera, pero está escondida. Está como atrapada dentro de ella. Y cuando yo empiece a soplar, y cuando yo empiece a hacer el aire, ese fuego va a empezar a expandirse. ¿Qué? Va a empezar a apasionarse, a salirse de la madera, de la... ¿Mejor? Y se va a desarrollar y va a ir yendo. Y no solamente eso, sino que ese fuego tiene diferentes tonos y matices, no es un solo color, tiene diferentes colores. Y todo eso no se ve cuando el carbón o la brasa está sin avivarse. Todo eso se ve únicamente cuando el fuego se aviva, cuando le doy aire. Dice el Ramjal, así es la Torah. Ken a Torah azot. Porque cada letra y cada palabra son como un carbón, son como una brasa, que cuando lo encendemos, al principio, no le vemos el fuego. Al principio, con dificultad le vemos algo de fuego, porque está muy oculto, porque no está avivado. Pero aquel que trate de ocuparse de ella, en la Torah, así como aquel que trata de avivar el carbón, de avivar la brasa, el que trata de ocuparse de avivar la palabra de la Torah, la letra de la Torah, de entenderla, de profundizar en ella, entonces va a empezar a descubrir un gran fuego que hay dentro de ella. Ese fuego que hay en la brasa es el mismo fuego, es la misma energía que hay escondida dentro de la palabra de la Torah. Ese es el conocimiento que nos da la Torah. Y así explicaron en el Sefer HaZohar el Aleph Bet. Y otra vez dice el Ramjal, tú piensas que todo lo que te estoy diciendo es un mashal, es una alegoría. Dice el Ramjal, esto no son alegorías. Esto es al pie de la letra, exactamente. Cada letra de la Torah es un carbón. Kipshuto mamash.
Porque todas las letras que nosotros vemos en la Torá, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, cada una de esas 22 letras son luces. A las letras de la Torá hay que verlas como luces, como carbones, que tienen una gran energía interna. Y esa es la diferencia con cualquier otro abecedario. En cualquier otro abecedario, las letras dan una información para saber cómo leer, cómo escribir, cómo comunicarse, un asunto técnico. En las letras de la Torá, las letras esconden la energía divina, la luz divina de Akadosh Baruj Hu. Y por eso, entendemos por qué un Sefer Torah tiene Kedushá, y por qué Tfilín tienen Kedushá, y por qué una mezuzá tiene Kedushá, y por qué cuando una de las letras de cada uno de ellos no fue escrita como corresponde, el Sefer Torah o la mezuzá o el Tfilín están psulim. ¿Por qué una letra le quita la validez a todo el Sefer Torah? ¿Por qué? Porque para que la luz de ese Sefer Torah pueda alumbrar y pueda dar de su energía de manera completa, todo completo, con cada una de todas las letras que hay en él, deben alumbrar de manera completa. Si no, no. Si no, no alumbra. Y eso se logra en el momento que el Yehudí lee esas palabras de la Torah. Y regresemos al tema. Ki haorot omdim al haotiot. Las luces están en esas letras. Y en esas luces están incluidos todos los aspectos específicos de cada letra y letra. Pero ¿cómo le llega esa luz al Yehudí? ¿Cómo? ¿Cómo la luz de ese pasuk, de esa palabra, de esa letra de Torah me alumbra a mí? ¿Cómo? ¿De qué manera? Antes de empezar a repasar, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora dijimos que esa luz está ¿en dónde? ¿Está revelada? Oculta. Como en el carbón, ¿ajón? En el carbón, en la leña, la energía, el fuego está oculto. ¿Qué hay que hacer para que se revele? Soplar. Soplar. ¿Qué es soplar en el estudio de la Torah? Hablar. Bereishit bara Elohim, cuando sale el aliento de la palabra que el Yehudí lee y que estudia, ahí está soplando la letra de la Torah, la palabra de la Torah. ¿Entienden ahí por qué dice el pasuk Bedibarta bam, que hablarás en ellas? Porque tú puedes entender la Torah, pero el fuego queda escondido en el carbón. ¿Cómo llega le nishmat haroet haotiot haen el haor echad satum como agajelet? Están ocultos. Pero cuando el hombre trata de entender y lee, escuchen, Kore vejoser vekore. Lee y vuelve a leer. ¿Qué es ese volver a leer? Es avivar. Avivar. Es no dejar de que esa luz, que ese fuego quede dentro del carbón sin manifestarse. Koreh vejoser bekoreh. Umitchazek litbonen. Y trata de entender cada vez más qué es lo que está leyendo. Y entender mejor. Entonces ahí
los carbones arden. Las letras de la Torá, ¿sí?, adquieren un fervor, un ardido, y salen como la llama de la brasa. Y ahí es que alumbran y le dan su luz a la Neshama. El estudio, el repaso, el entendimiento, la profundización. Y eso es lo que está escrito en el Pirkei Avot. 5º capítulo. Hafochba bahafochba. De Kulaba. Da la vuelta. Y da la vuelta porque hay todo en ella. Eso está escrito sobre la Torah. Más de la afoj, dar vuelta. Agarrar la brasa, el carbón, y darlo para acá, y darlo para allá. Moverlo, avivarlo. Cuando tú hagas eso en el estudio de la Torah, agarras el pasuk y lo des vuelta y lo estudies por acá y lo estudies por allá y trates de entender y cada palabra y qué tiene que ver, etcétera, etcétera, y lo digas con tus palabras, ahí estás avivando a la Torah. Cuando se estudia Torah, no se lee el periódico. Cuando se estudia Torah, hay que agarrar esa Torah, ese pasuk, esa Mishnah, esa halajá, y darlo vuelta por todos lados. Avivarlo. Hasta que logremos sacar el fuego de esa brasa. Y cuando el Yehudí le da vida, aviva a esa brasa, dijimos que ¿qué se ve? El fuego no se ve con un solo color, con un solo matiz, se ven varios colores. ¿Qué son esos colores? ¿Qué son esos matices que salen del fuego? Esos son los secretos de la Torah. Los diferentes matices que se ven del fuego cuando uno aviva son los diferentes sodot, los diferentes secretos que hay en esas palabras de la Torah. Las grandezas que uno puede aprender de cada palabra, de cada letra. Y además de eso, hay algo más. Shivim panim la Torah. La Torah tiene 70 caras, 70 maneras de entender. Aquí dice algo muy interesante. Cada Yehudí tiene su Torah. Su Torah. Cada Yehudí tiene su Torah. El pasuk dice, Ki betorat Hashem chefzo, porque en la Torah de Hashem está su voluntad, ubetorato, y en su Torah estudiará yege yomam balayla. La primera parte del pasuk dice que la voluntad del Yehudí está en la Torah de Hashem. Y al final el pasuk dice, y en su Torah estudiará día y noche. Decídete, ¿de quién es la Torah? ¿De él o de nosotros? De ambos. Hay una Torah que es Torah general, que Hashem se la dio acá a todo Am Israel. Torah Hashem. Pero cuando el Yehudí empieza a estudiar Torah, él empieza a descubrir en las palabras de la Torah su parte en la Torah. Su Torah particular dentro de la Torah general. ¿Cuántas Neshamot estuvieron en Har Sinai? 600,000 hombres. Hay 600,000 Peirushim para la Torah. ¿De qué depende cada interpretación de la Torah? De cada Neshama. Cada Neshama recibe la Torah de acuerdo a lo que es ella. Cómo la Torah lo alumbra a él. Y eso es lo que dijeron Jajamim, que la Torah se divide en muchas chispas. Cada Yehudí recoge de la Torah su propia chispa.
Y ese es el pasuk en Irmiao, y con eso vamos a terminar. Ukepatish yefotzetzel, así como el martillo explota la piedra y se divide en piedritas muy pequeñas. Areileja. Para terminar, que a pesar de que la Torá es infinita, y afilu kolot mimeneiken, cada letra de la Torá es infinita. El fuego que puede salir de cada letra de la Torá es algo infinito, pero esto funciona solamente con una condición: que nosotros avivemos a la Torá. Que esa Torá que está en potencia, que está escondida dentro de la brasa, dentro del carbón, el Yehudí con su Neshama la tiene que avivar. Y ahí le va a dar vida a esa Torá. Le va a dar vida a esa palabra. Se va, ¿sí? El carbón se va a entusiasmar. Va a empezar a quemar. Y así está hecho también el cerebro de la persona. De la misma manera que cada letra de la Torá es un fuego interno que hay que avivarlo, también el conocimiento, el cerebro de la persona es un potencial que el hombre debe avivar. ¿Cómo? Cuando el hombre analice, cuando el hombre piense, cuando el hombre profundice. Y eso se debe lograr por medio de la lectura, por medio del entendimiento y el conocimiento. Entonces, de acuerdo a esto vemos que el repaso en el estudio de la Torá no es simplemente un asunto técnico de recordar más lo que se estudia. Mishneh Torah es básicamente la idea de saber cómo revivir ese fuego, esa luz escondida dentro de cada letra, dentro de cada palabra, oración y libro de la Torá, para que ella nos dé vida y nos permita conectarnos con su estudio.